Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Queridos hermanos y hermanas en la fe, queridos amigos y amigas que están conectados en esta hora, en este tiempo, a través de este medio radial, de este medio virtual, una vez más les saluda su servidor en Cristo, Miguel Ángel Berríos. Gracias una vez más por tener la disponibilidad para conectarse a través de este sistema. Nosotros deseamos como equipo, como ministerio de Unidos por Cristo y María, deseamos que usted también tenga ese crecimiento en la fe, ese crecimiento a través de este programa y de los demás programas que transmite este sistema, este medio radial, este medio virtual. Pero queremos que usted también crezca de una manera especial en la espiritualidad a través de este programa, creciendo en la espiritualidad que transmite Renovación Carismática Católica, y también que usted reciba en abundancia el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y el poder y el gozo del Espíritu Santo. Para quienes están hoy por primera vez siendo parte de esta programación, les animo a que sepan aprovechar las oportunidades que Dios nos da, las oportunidades que Dios nos está brindando. Y este es un tiempo de Dios, es una oportunidad de Dios. Abra completamente su corazón a la presencia de Dios y tenga un feliz encuentro con Él. Yo sé que hay personas que ya son parte de un ministerio, que ya están trabajando en una comunidad, y si usted es parte de esos ministerios, de esa parroquia, esa comunidad eclesial, yo le invito a que siga abriendo su corazón. Siga abriendo su corazón a la palabra, al mensaje de Dios. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que nos motiva, que nos impulsa, que nos anima. Hay que saber redescubrir la importancia de la vida espiritual, tanto esa espiritualidad para nuestra vida personal y también para nuestra vida de servicio. Hemos estado reflexionando y seguiremos reflexionando a la luz de la palabra sobre el llamado de Dios a su servicio. Qué importante el que nosotros tengamos claro esto de que Dios nos está llamando y Dios nos llama a su servicio. Por eso hemos de seguir reflexionando en estos puntos claves en estos días. ¿Qué tema vamos a compartir hoy? Es con qué responder al llamado de Dios. Ya el miércoles anterior habíamos visto cómo aquellos discípulos que eran discípulos de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista señaló al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos dejaron a Juan el Bautista y empezaron a seguir a Jesús, sin que fueran llamados por el Señor, pero motivados por las palabras de Juan, empezaron el seguimiento de Jesús. Y entonces él les pregunta, ¿qué buscan? Y de ellos dicen, maestro, ¿dónde vives? Y lo lleva a su casa, lo lleva a su lugar donde él estaba habitando, y se enamoraron de la vida de Jesús y fueron desde ese día para siempre discípulos del Señor. Muy bien, ahora, ¿cómo o con qué responder al llamado de Dios cuando Dios nos llama? Por eso vamos a abrir la Sagrada Escritura a través del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículos 37 al versículo 39. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Y el que no toma su cruz y me sigue,
no merece ser mío. El que trate de salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, a la luz de la Sagrada Escritura, podemos encontrar una respuesta a esa gran pregunta del tema. ¿Con qué responder al llamado de Dios? A la luz de la Sagrada Escritura, encontramos esa respuesta. Cuando dice en el versículo 39 del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, el que trate de salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. Mis queridos hermanos y hermanas, desde los patriarcas en el Antiguo Testamento, todos los profetas, y entrando al Nuevo Testamento, pasando por la Santísima Virgen María, los apóstoles, los mártires, hasta llegar a los grandes santos en este tercer milenio que estamos en camino, podemos observar que la única respuesta posible ante la llamada de Dios, la única respuesta posible cuando Dios nos llama, es negarnos a nosotros mismos. Es negarnos a nosotros mismos para vivir en la plenitud. Es abandonarnos en la confianza al plan de Dios, como se abandonó la Santísima Virgen María ante esa propuesta del plan de Dios. Diría entonces que es como dar un salto de fe y dejarlo todo por seguir a Jesús. Así como la vida nuestra, la vida suya, la vida en general, cada mañana se renueva cuando despertamos. Así la respuesta a Dios se tiene que ir dando, se tiene que ir consolidando día con día. Dar la vida por seguir al Maestro es responder con esa generosidad al amor que Dios mismo nos tiene. Es una entrega total, es una entrega gratuita, pues hemos sido creados por Dios. Y hemos sido creados por Dios y no vamos a descansar hasta que nos encontremos con Él. Mis queridos hermanos, la vida es como un misterio que solo encuentra sentido en ese encuentro con nuestro Creador. Aquí podemos entonces decir aquellas palabras que decía San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, y no descansaremos hasta encontrarnos en ti. Qué preciosas palabras de San Agustín, que también reflejan cómo esta vida, que es un misterio, solo encontrará sentido en el encuentro con el Señor. Por eso decía San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y no descansaremos hasta encontrarnos en ti. Si el Señor te llama, si el Señor te hace el llamado, si el Señor me hace el llamado, yo tengo que responder. Debo de responder. Usted debería responder. Porque no responder también es una respuesta, aunque de carácter negativo. Algunas personas no han respondido a la llamada de Dios y han tenido una respuesta de carácter negativo, porque no responder es también un tipo de respuesta de ese carácter negativo. Entonces, para responder al Señor, es necesario que nosotros tengamos suficiente libertad también para decidir. Libertad que debe estar, a su vez, motivada
por esa llamada de Dios. Pero la libertad, mis queridos hermanos, no es hacer lo que a uno le den gana, lo que a uno le venga en gana. Yo he escuchado, y tal vez usted también ha escuchado en muchos ambientes, que aquel que dice que libertad es hacer lo que quiera, o es más, a veces pensamos que una persona tiene libertad porque hace muchas cosas malas. Pero hemos de tener en cuenta que hay decisiones que aunque estén tomadas libremente, acaban esclavizando a la persona y no la dejan ser libre. Como esa persona que decide, no, pues yo voy a seguir tomando, yo voy a seguir haciendo esto y esto. Y acuérdese de este punto. Aunque tome decisiones libres, muchas decisiones terminan esclavizando a la persona y no la dejan ser libre. En cambio, cuando usted tiene libertad para responder a Dios, en la respuesta a Dios, se trata de que usted sea libre en su decisión para lo que tiene que hacer. Nosotros sabemos, usted y yo, somos muy importantes para Dios. Yo sé que en alguna ocasión hemos pensado, y yo también a veces he pensado, y algunas veces algunas personas me han dicho que han pensado, que cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. Claro, el amor de Dios te ha dado un libre albedrío. Él te ha dejado que seas libre porque Él es creador. Entonces, Él no puede obligarte a que le sigas. No puedes seguir a Dios a la fuerza, ni hacer el bien de manera obligada. Dios ha puesto en ti, ha puesto dentro de ti la libertad para hacer el bien o el mal. Dice la palabra de Dios también, delante de ti pongo agua y fuego. A donde quieras puedes llevar tu mano. Entonces, Dios nos da libertad para optar por su llamado, para responder a su llamado, o como me decía esa persona, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. Sí, yo sé, pero debe buscar con todas las ganas la voluntad de Dios y responder a su llamado y cumplir la voluntad de Dios. Y ese es el camino para ser libre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos felices. Y a partir de esa libertad de responder a su llamado, a partir de ahí te hace disponible ante su llamada. Debes para ello cuidar entonces de lo que te guste, sea lo que le gusta a Dios. Si vas a tomar una decisión de hacer algo, piensa si eso que vas a hacer, que a ti te gusta y que lo estás haciendo con libertad, es que le guste a Dios. Aquí viene el punto de la obediencia a la voluntad de Dios. Entonces la obediencia en cristiano solo se puede entender desde esa libertad y ese amor que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Dios, mis queridos hermanos, nos está llamando. Siento que todo esto que hemos vivido, esto que estamos pasando, esto que ya pareciera que estamos llegando a la punta final de la situación que vivimos de esta pandemia, pero he visto la llamada de Dios en toda esta circunstancia. Entonces la llamada de Dios y la respuesta a Él, mis queridos hermanos, están en nuestro corazón. Sí, la llamada de Dios, fíjense bien, y la respuesta están en la puerta de nuestro corazón. Así lo expresa la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, cuando dice, ¿qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje que predicamos.
Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Palabra de Dios. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces está la llamada de Dios y la respuesta en la puerta de nuestro corazón. ¿Alguna vez has sentido que Dios te ha llamado? ¿Alguna vez has sentido el llamado de Jesús para seguirlo? ¿Cuál ha sido tu respuesta? ¿Cuál ha sido tu respuesta a ese llamado que Dios te ha hecho? Si Jesús ha tocado la puerta de tu corazón, ¿qué actitudes has tenido con Él? ¿Cuáles son las actitudes que hemos tomado al tocar Jesús la puerta de nuestro corazón? Buenas preguntas en este momento. Sí, sería bueno que usted también analice estas preguntas. Si Jesús ha tocado la puerta de tu corazón, ¿cuáles actitudes has tenido con Él? ¿Cuáles han sido las actitudes cuando Jesús ha tocado la puerta de nuestro corazón? Y aquí viene algo interesante. Es interesante observar que no todas las personas responden. Y que en cada persona que responde hay una respuesta diferente ante el llamado de Dios. En cada persona, por ejemplo, mi respuesta ante el llamado de Dios ha sido diferente a la respuesta que usted habrá podido darle al Señor. Entonces no todo el mundo reacciona de la misma forma cuando Dios le hace la invitación a cumplir su voluntad. Aquí sería bueno que nos preguntáramos cuáles son las actitudes más comunes que presentan las personas ante el llamado de Dios. Porque sé que hay actitudes que podemos analizarlas y veremos que hay algunas actitudes que son comunes en las personas cuando reciben el llamado de Dios. Porque también se han dado estas actitudes en tiempos pasados con hombres que ahora figuran también en las Sagradas Escrituras. Gente que también respondió al Señor. Entonces, algunas actitudes comunes, fíjense bien, algunas actitudes comunes son, por ejemplo, la rebeldía. Algunos toman una actitud de rebelión contra Dios cuando Dios los llama. Y como resultado, esas personas que se rebelan ante el llamado de Dios nunca se sienten felices, nunca se sienten realizados. Las personas que se rebelan en contra del llamado de Dios muchas veces viven frustrados de su vida. No le encuentran sentido a la vida. Es que Dios te llamó, Dios te estaba impulsando para que respondiera. Dentro de ti estaba la palabra, en tu boca y en tu corazón. Pero algunos han tomado actitudes de rebelión contra Dios. Y por eso no se sienten felices, no se sienten realizados, viven frustrados. Esa es una actitud. Pero también hay otra actitud que puede ser que no sea de rebeldía. Sí, escuchan la llamada de Dios, la atienden, pero tienen la actitud de la cobardía. Estos no se rebelan contra Dios, sino que se acobardan ante las situaciones, ante las circunstancias que se van dando en el caminar con Dios. La cobardía. Muchas veces piensan que el llamado de Dios es muy grande, que les ha quedado muy grande la llamada de Dios.
o que es muy grande que lo que Dios les está pidiendo, y tienen temor de decirle sí a Dios. Por una u otra razón, se niegan a aceptar que Dios les está impulsando a responder positivamente a su llamado. Hay gente, mis queridos hermanos, que no solo una vez lo ha tocado el Señor, los ha tocado varias veces el Señor, pero viven en aquella cobardía. Piensan que el llamado del Señor es mucho para ellos, y tienen miedo de decirle sí a Dios. Si usted es de esas personas que está sintiendo temor por decirle sí al Señor, yo le diría, no sea cobarde. Deje la cobardía. Dios es más fuerte que el que está en el mundo. El que está en nosotros, dice la palabra de Dios, es más fuerte que el que está en el mundo. Y hay otra actitud. Ya tenemos dos actitudes. Fíjense bien, la actitud de la rebeldía y la actitud de la cobardía. Pero también está la actitud de la obediencia. Y esta es la actitud correcta. Cuando usted conoce y cuando usted sabe cuál es su llamado, la respuesta al llamado o la respuesta a la invitación de Dios debe ser en esa obediencia. En esa obediencia como lo manifestó el profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 8, respondió al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí. Así debería de ser la respuesta del que tiene la actitud de obediencia. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Esa respuesta es la que viene de los labios de aquel que tiene actitud de obediencia. Sé que muchos de nosotros nos escudamos en las excusas para no atender, para no responder al llamado de Dios a su servicio. Nosotros somos expertos a veces en poner excusas. Y en la historia bíblica, en la palabra de Dios, vamos a encontrar que también hay hombres de Dios que pusieron no solo una excusa, pusieron varias excusas. Cuando Dios los llamó, pusieron excusas. Y esas excusas que pusieron, algunas personas dicen achaques. Esos achaques o excusas que estos hombres de Dios pusieron ante el llamado de Dios, también son las mismas excusas o achaques que ponemos hoy en día cuando el Señor nos está llamando. Me gustaría que entráramos un poquito para mirar algunas de estas excusas que parece que son las mismas que enfrentaron estos hombres de Dios en la historia bíblica, y que también muchas de esas excusas son las mismas que hoy también están impactando el corazón de aquellos que quieren, que pueden responderle al Señor, pero no lo hacen porque tienen este achaque, tienen este pero que le ponen al Señor. ¿Como cuáles excusas? Veamos. Por ejemplo, una de las más comunes es cuando la persona se considera indigna. Piensan que no son dignos de responder al llamado de Dios. Y la primera respuesta de esto, de sentirse indigno, vino de Moisés frente al llamado de Dios. Él pensó que no era digno. ¿Te recuerda la historia de Moisés? En el Antiguo Testamento, algunas veces vemos nuestras faltas, vemos nuestras debilidades y pensamos que somos indignos de ser llamados para cumplir el propósito para el cual Dios nos está haciendo la invitación.
Y eso pasaba, y eso sucedía con Moisés. Él pensaba que sus faltas, que sus debilidades, que sus fallas lo hacían indigno de ser llamado para cumplir con la invitación que Dios le estaba haciendo. Y fíjense bien, cuando Dios le habló, Moisés respondió y Moisés le dijo a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Fíjese bien esa respuesta que dio Moisés. Sí, porque Dios le estaba pidiendo que fuera con el faraón allá a Egipto y pudiera liberar a su pueblo. Claro, Dios estaba invitándolo, Dios lo estaba llamando y le estaba dando esa orden de poderla atender. Pero Moisés empezó a meditar sobre sus faltas, sobre sus debilidades, y creyó que era indigno ante la llamada del Señor. Y le dijo estas palabras: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ya de una vez estaba descartando. Todavía no sabía lo que Dios tenía con él y todo lo que Dios iba a hacer. Y él ya se estaba descartando porque no se consideraba a la altura de lo que Dios le estaba haciendo invitación para que lo realizara. ¿Cuántos de nosotros a veces nos consideramos indignos? ¿Cuántas personas no atienden la llamada de Dios, no responden la llamada de Dios? Porque piensan que muchas veces piensan en su familia, por el trasfondo de la familia. Es que mi familia, es que tiene esta historia mi familia. Otras veces no respondemos porque pensamos del país que venimos, o por el pasado que hemos tenido en la vida, o porque no tenemos suficiente conocimiento. A veces ponemos tantas excusas al Señor. Pero esa excusa de considerarse indigno es la que detiene a muchos para poder atender la llamada de Dios y para poder realizar el trabajo que Dios quiere que realicemos. Recordemos que ninguno de nosotros, fíjense bien, ninguno de nosotros somos dignos de ser llamados. Pero por Jesús nos hizo dignos por su sangre, por su gracia, por su amor, por su favor, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Dios nos ha hecho dignos de ser llamados por Dios. Mis queridos hermanos, piensa, analiza. No te consideres así indigno. Considérate digno porque Jesús te ha dado esa dignidad para ser llamado hijo de Dios. Y Dios te llama para que cumplas con un propósito, para que lleves adelante su plan de salvación, su plan de vida, su plan de amor para toda la humanidad, para toda la comunidad, para toda tu familia. No te detengas a pensar en que tu pasado, dice, aunque tus pecados fueran rojos como la sangre, yo te los dejo blancos como la nieve. Entonces, no pienses en cosas del pasado. Mira hacia el frente, mira que hago algo nuevo para ti. Atiende la llamada de Dios. No pienses como Moisés. ¿Quién soy yo para que vaya a hablar con el faraón? Sí, tú tienes, mi querido hermano, mi querida hermana, una dignidad. El Señor te ha hecho digno. El Señor Jesús, con su sangre preciosa, te ha hecho digno para ser llamado a servirle al Señor. Hay otra actitud, hay otra excusa que muchas personas ponen ante la llamada de Dios. Y esa excusa es el temor a ser rechazados. Fíjense bien, el temor al rechazo de los demás.
A veces pensamos qué va a pasar con mis compañeros de trabajo, qué va a pasar con mis compañeros en la escuela, qué va a decir mi familia. La palabra de Dios nos dice que este también fue una excusa que también puso Moisés al principio. Si para que Moisés atendiera el llamado de Dios, tuvo que superar varias de estas excusas. Fíjense, la primera era que se consideraba indigno, y la segunda era que se tenía miedo al rechazo de los demás. Y por eso Moisés le respondió al Señor cuando el Señor le mandaba hacer ese trabajo allá con el faraón. Entonces también Moisés respondió y dijo: ellos no me creerán, ni oirán mi voz, pues dirán: no se te ha parecido Yahvé. Fíjense, en Éxodo 4:1, ahí podemos encontrar estas respuestas de Moisés. Le dijo: ellos no me van a creer, el pueblo, no van a oír mi voz. ¿Por qué van a decir: no se te ha parecido Yahvé? Moisés tenía temor de que el pueblo de Israel lo rechazara. Tenía miedo de que el pueblo de Israel no lo escuchara, al no saber el nombre específico de Dios. Lo mismo también le sucedió a Jeremías. Cuando Dios lo llamó, también Jeremías tuvo miedo, porque pensaba que no le iban a creer porque era muy joven. Hoy en día, mis queridos hermanos, también muchos tienen el temor del rechazo de la gente por predicar la palabra de Dios, o por el simple hecho de ser creyentes, de ser miembros de un grupo de oración, por asistir a una asamblea de oración. Muchos tienen miedo al rechazo de los demás. Y esta es una de las razones, porque no obedecen el llamado de Dios. Porque sienten miedo, porque el rechazo es... le tienen miedo al rechazo de los demás. Pero el rechazo es parte también del éxito. Y por eso todo el mundo, no todo el mundo nos va a recibir. No todo el mundo va a aceptar las palabras que usted le diga. No todo el mundo va a aceptar el mensaje de esperanza, las palabras de aliento, las palabras de consuelo. No todo el mundo las va a recibir. Algunos van a rechazarlas. Pero no podemos excusarnos delante de Dios. No podemos ponerle achaque a Dios diciendo que tenemos miedo de ser rechazados. Moisés puso ese temor, puso esa excusa, el temor de ser rechazado. Pero no solamente se quedó allí, Moisés todavía, Dios, para poderlo meter en ese llamado, para que él atendiera su llamado, tiene todavía que Moisés pasar por una tercera excusa que hace Moisés frente al llamado de Dios. ¿Y cuál fue esa? Fue la duda o la incredulidad. ¿Cómo fue eso? Él pensó, fíjense bien, él pensó que el pueblo de Israel no le iba a escuchar, no le iban a creer. Él pensó que el pueblo de Israel no le iba a oír ni a creer. Y cuando Dios pone un llamado sobre su vida, las personas lo escucharán, porque usted siempre tendrá algo que decir o un mensaje que dar. Dios le dará la gracia para que las personas lo quieran escuchar, y además le dará un pueblo al cual usted puede hablarle de su palabra. Y en respuesta a las excusas de Moisés, de esa duda que él tenía, de esa incredulidad que había en su corazón, Dios le dio 3 señales.
Y esas señales, si usted las busca en la palabra del Señor, las va a encontrar allí en Éxodo, en ese capítulo 4. La primera, en el versículo 2, Dios le da una manifestación poderosa. Aquella vara con la cual se conducía Moisés se convirtió en serpiente. Su mano se le volvió leprosa en el versículo 6. Y en el versículo 8 al 9 del capítulo 4 de Éxodo encontramos también que el agua se convirtió en sangre. Dios confirma el llamado de Moisés. Y Dios confirma nuestro llamado con señales convincentes que vienen de Él. Y cuando Dios nos da señales convincentes de su presencia, Él manifiesta que está con nosotros y que el llamado que hemos recibido es genuino, es original. Si usted tiene dudas con respecto a su llamado, pídale al Señor, pídale que le confirme. Pídale que le confirme con señales físicas, con señales sobrenaturales. ¿Cuál es su propósito? Y Él lo hará. Usted dará testimonio de que Dios le respondió, de que Dios le confirmó que ese llamado venía de Él. Si usted tiene dudas respecto a su llamado, pídale al Señor. Pídale al Señor que le confirme con señales cuál es su propósito. Y tenga por seguro que Dios lo hará. Además de la incredulidad que había en Moisés, que muchas veces es la misma situación en la vida de nosotros cuando Dios nos llama, pensando que a lo mejor ni me van a creer. Hay otras excusas como la que le puso Moisés también al Señor, aquella de no poder hablar. Entonces dice la palabra de Dios en Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Yahvé: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Palabra del Señor. Y la respuesta de Dios, fíjense bien, la respuesta de Dios a Moisés fue: y Yahvé le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo Yahvé? Palabra de Dios. Aquí vemos cómo el Señor le quita también esa excusa ante Dios, esa de no saber hablar, esa que no tengo palabras para responderte al llamado. Y muchos hacen lo mismo. La respuesta de Dios a Moisés fue: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve al ciego? ¿No soy yo Yahvé? Es decir, en Él está toda la compostura. Cuando usted le responde a Dios, cuando usted le dice sí al Señor, Dios le dará todo lo necesario. Él le dará todas las herramientas para que usted haga su trabajo, el que Dios le está mandando hacer. No ponga la excusa de que no puede hablar, o como también lo dijo Jeremías: es que soy muy joven. No ponga excusa. Dios, cuando lo llama y cuando usted responde a su llamado, Dios no lo manda desarmado. Le pone todas las herramientas, toda la armadura necesaria para hacer su trabajo, para hacer su obra. Pero también hay otra excusa que Moisés también presenta, y era la excusa de la inferioridad.
¿Por qué razón? Él respondía de esta manera, porque ahora nos sirve a nosotros. Ahora miramos cuántas situaciones ponemos nosotros delante de Dios para no responder a la llamada que Dios nos está haciendo. En Éxodo 4:13, la palabra de Dios dice que entonces Moisés dijo: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Es decir, envía otro. A veces nosotros queremos darle lecciones a Dios y le sugerimos a Dios que mejor envíe a otro, que mande a otro en vez de nosotros, que mande a otras personas, que está más calificado que nosotros. ¿Ah? Y esto no es de quien corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dios tiene piedad y misericordia de nosotros. Entonces no es cuestión de que va a mandar a otro, que aquel está más calificado. Sí, he visto casos donde han elegido, cuando hay elección de coordinadores, de líderes de mesas directivas, han elegido muchas veces a la persona que todo el mundo pensaba que no era idónea o que no estaba calificado. Pero allí Dios manifiesta su poder. Dios manifiesta su obra. Entonces no hay que tener ese complejo de inferioridad para responder a las cosas del Señor. O no hay que manifestar que no tenemos experiencia como lo manifestaba Jeremías. Jeremías en el capítulo 1, en los versículos 6 al 7, dice: yo le dije al Señor Yahvé, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Y el Señor me dijo: no digas soy un muchacho, porque todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Sí, mis queridos hermanos, no hay que tener miedo, ni mucho menos pensar y darle espacio a las inferioridades, porque Dios tiene poder para hacer grandes obras contigo cuando tú le respondes de todo corazón al Señor. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Tú puedes abrir de par en par las puertas del corazón al llamado de Dios, y Dios va a manifestarse y Dios va a hacer la obra en ti, porque no eres tú el que tendrá que pelear esta batalla, será el Señor el que peleará dentro de ti y va a llevarte a la victoria, de victoria en victoria, porque el Señor es vencedor. Hay otra excusa que muchas veces ponen algunos hombres de Dios en el Antiguo Testamento, pero también que ponemos también en el tiempo de hoy. Algunos ponen como, por ejemplo, la cuestión de la familia. Y eso ya lo había puesto un hombre de Dios, como fue Gedeón. Gedeón, en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, podemos encontrar esta historia en el capítulo 6, cuando fue llamado por Dios. Y Gedeón le respondió al Señor con estas palabras cuando Dios lo llamó: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Aquí Gedeón fue llamado para poder liberar al pueblo, para poder ayudar en ese tiempo a una obra, a un trabajo específico que Dios le estaba poniendo para su pueblo. Pero Gedeón empezó a poner esa excusa, la excusa de la familia. Señor, ¿cómo voy a salvarlo? Mira, mi familia es pobre. Mis queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos atendido el mensaje de Dios porque hemos puesto la cuestión familiar? Pero la pregunta que yo le hago hoy es: ¿cuál es su excusa frente al llamado de Dios? ¿Cómo le responderá al Señor cuando le llame? ¿Está dispuesto a poner algo que usted ama en el altar? Si Dios te está llamando a servirle, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, amiga, no dudes en dar los pasos necesarios para obedecerle, ya que es más seguro que Él se manifieste poderosamente en tu vida, como ni siquiera tú te imaginas. Ábrele la puerta del corazón al Señor. Respóndele al Señor.
Él te va a capacitar. Él te va a dar todo lo necesario para llevar a cabo su obra. Ábrele la puerta. No se la cierres. Quita todas las excusas. La respuesta de Dios a Moisés es la respuesta que Dios nos da a todos cuando ponemos excusas para servirle. Y es que cuando vamos a realizar la obra de Dios, usted tiene que entender que no somos nosotros, que no es usted, sino es Dios en ti. Es Él mismo quien te va a dar la gracia, porque Él será la bendición dentro de ti. ¿Qué necesita Dios para saber si realmente estás dispuesto a seguir su llamado? Necesitas que estés dispuesto a dejarlo todo por Él. Y cuando Dios te dice, todo es todo. Por eso te invito a pensar profundamente en esa llamada del Señor y en esa respuesta que hemos de dar al Señor. Padre, hoy escojo hacer tu voluntad. Decido responder con un gran sí a tu llamado. Sé que no solo será lo mejor para mí, sino para muchos que necesitan de ti. Guíame en cada paso que debo dar para hacer todo cuanto me pidas y así provocar que tu nombre sea glorificado y sea levantado en lo alto. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga ahora y siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.